Hola, ¿cómo estás? Soy el padre René Grimaldi. Bienvenido al programa Con la Fe y la Razón, temas de actualidad para jóvenes y adultos. Tenemos un tema titulado hoy Evangelios gnósticos, Judas, Tomás y Felipe. Este programa intenta salir al paso, explicar ante una reciente publicación de un llamado Evangelio de Judas. En principio, Judas, uno de los que fueron los 12 apóstoles, aunque fue el que sabemos por la Sagrada Escritura, por la Biblia, que traicionó a Jesucristo. Pues resulta que algunos investigadores dicen que este Evangelio de Judas presenta una versión distinta. Y es que Judas realmente no fue un traidor o el malo de la película o la trama, sino que Judas fue alguien que cumplió una misión de parte de Jesucristo, de entregarlo para así Cristo poder cumplir su plan salvador. Con lo cual Judas vendría a quedar como alguien muy importante, alguien que hizo el bien, por así decir, para que Cristo pudiera salvarnos a nosotros. Pero bueno, esto plantea muchos interrogantes. Por una parte, vamos a decir, realmente ese documento que se ha encontrado y que se ha publicado hace poco tiempo, ¿realmente es antiguo o es reciente? Otra pregunta sería, ¿quién escribió ese documento? ¿De qué siglo es? ¿Realmente lo escribió Judas o es un nombre que han puesto ahí? ¿O ese Judas que dicen fue un Judas cualquiera o fue Judas el discípulo de Jesús? O como decía alguien, bueno, si Judas se ahorcó después de que traicionó a Cristo, ¿cómo iba a escribir un evangelio? Bueno, hay muchas cuestiones que pueden salir en este tema de hoy y que intentaremos ir como resolviéndolas, dialogando con ustedes. Quería antes que nos fijáramos o entendiéramos lo siguiente. Ese llamado evangelio de Judas pertenece a una corriente de pensamiento no cristiana llamada los gnósticos. Gnósticos es una palabra de origen griego que viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Y resulta que ya habían algunos gnósticos que practicaban la gnosis antes de Cristo. Gnóstico no es igual a agnóstico, más bien son como términos diferentes. Agnóstico significa aquel que niega el conocimiento, sobre todo el conocimiento referido a Dios. Dice que no podemos saber o demostrar si Dios existe. A lo mejor existe, pero no podemos demostrarlo por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, con nuestro conocimiento. Eso es agnóstico, pero gnóstico es distinto. Son los que practicaban la gnosis. Gnosis, como dije antes, significa en griego conocimiento. Y esto, así en términos generales o sencillos, ¿qué significa? Bueno, vamos a decir que antes de Cristo, ahí por el siglo segundo, primero, antes de Jesucristo, nuestro Señor, en ese mundo del Mediterráneo, sobre todo en la parte de Grecia, algunos quizás en Palestina o en el norte de África, cerca de Egipto, Alejandría, algunas gentes comenzaron a hacer como una mezcla de muchas religiones. Se le llama eso el sincretismo, el reunir elementos de varias religiones, como una especie, le llamaba a alguien ahora una especie de supermercado espiritual, como es ahora la nueva era o New Age. Fueron tomando elementos de religiones mistéricas, religiones paganas, religiones del mundo persa, diferentes elementos. Y sobre todo venían a decir los gnósticos que ellos poseían el conocimiento verdadero o supremo sobre Dios, sobre el mundo, sobre el ser humano. Tenían una serie de concepciones de que todo el mal y el bien procedían de Dios, que había una serie de elementos o seres llamados eones, que habían como contribuido a la creación del mundo y del mal, y había también una especie de demiurgo, que era como un eón especial o superior que Dios había utilizado para la creación del mundo. Bueno, toda una serie de ideas que no vamos acá a explicarlas, son algo complejas y que pueden a la vez confundirnos, pero que nos quedemos con esta idea. Los gnósticos tenían una creencia de que ellos poseían un conocimiento superior sobre Dios, sobre el mundo, y que con ese conocimiento, con esa gnosis, ellos podrían alcanzar la salvación. Lógicamente ahí se dio o hubo una producción de literatura gnóstica, diferentes libros, pequeñas obras. También vayámonos con la imaginación a aquella época, no había electricidad, no había fotocopiadoras, no había imprenta. Todo se hacía copiándolo en papiros y luego en pergamino. De esos documentos muchos se han perdido porque no han aguantado el paso del tiempo. Pero resulta que hubo ahí
antes de Cristo, una difusión de ideas gnósticas. Pero ¿qué pasó después? Cuando ya llegó el cristianismo, cuando Cristo ya nació, padeció por nosotros, nos salvó, al poco tiempo las ideas cristianas también llegaron al mundo de los gnósticos. Algunos gnósticos se hicieron cristianos, lógicamente, como otras muchas personas en aquel mundo en Palestina, cerca del Mediterráneo. Algunos fueron verdaderos cristianos y otros más bien como que comenzaron a mezclar ideas gnósticas con ideas cristianas. Y eso dio también origen a una literatura que bueno, quizás algunos de buena fe mezclaban ideas cristianas y gnósticas, y otros más bien aprovecharon las ideas cristianas como un ropaje para difundir ahí sus ideas gnósticas, que ya no eran cristianas. Por eso vamos a decir que la literatura gnóstica se convirtió en una literatura, por una parte, apócrifa y a la vez herética respecto a la fe cristiana. Vamos ahora a definir estos términos, apócrifo y herético. Diremos que apócrifo viene del griego apocripto, significa algo escondido, algo oculto. Inicialmente eran libros que se escribían o redactaban para un grupo pequeño de personas, para los miembros de una comunidad, una secta, y bueno, no procuraban como difundirlos a todos porque eran solo para los ya iniciados, los que tenían cierto conocimiento. Con lo cual, esa difusión de los libros fue pequeña. Pero con el paso del tiempo, también se usó la palabra apócrifo para decir o referirse a escritos o libros que les ponían la autoría o el autor de una persona que no era el verdadero autor, pero le ponían el nombre para darle fuerza. Por ejemplo, comenzaron a ponerle nombres de apóstoles. Hechos de San Pablo, o Evangelio de Pedro, o Evangelio de Tomás, o Evangelio de Judas, como estamos hablando. O sea, comenzaron a manipular, y para darle como valor y fuerza a los escritos, le ponían nombres de los apóstoles, aunque fueran falsos, lógicamente, esos nombres, y que no eran hechos por los apóstoles. Y finalmente, un tercer significado de la palabra apócrifo, y es que ya contenían ideas heréticas, o sea, ideas que iban contra la fe cristiana. Bueno, imaginémonos, como he dicho antes, hace 2000 años, la fe cristiana estaba apenas comenzando a nacer, había persecución. Como usted sabe, hasta el año 313, cuando el emperador Constantino proclamó el edicto de Milán, la fe cristiana, católica se entiende, era perseguida en el Imperio Romano. Pero después de ese año, del 313, ya podían libremente vivir, practicar su fe. Pues en esos primeros 3 siglos hubo una gran persecución. Todo era así como difícil, entonces, el magisterio de los romanos pontífices, de los papas, intentaban hacerlo, pero no era fácil. También los obispos, las comunicaciones no eran rápidas, las comunicaciones. No habían, por supuesto, vehículos, no había televisión, ni internet, ni radio. Todas las comunicaciones eran bastante lentas. Entonces, en cada región, en cada ciudad, no era fácil saber de los libros que iban circulando cuáles eran verdaderamente cristianos y de los cristianos cuáles eran del todo correctos o cuáles eran gnósticos. Bueno, pues ahí digamos que hubo como un mar, un flujo continuo de diferentes literaturas gnósticas, que hacían referencia a ese conocimiento especial que ellos tenían, y cristianas. Y estaban como enfrentadas, más o menos. Resulta que también en el mundo cristiano hubo literatura apócrifa, no necesariamente herética, sino que, por ejemplo, como en los evangelios no se contaba mucho de la vida de la infancia del Señor o de su vida adolescente, también se comenzaron a escribir libros que contaban la vida de la Virgen cuando estaba pequeñita, Santa María, nuestra Madre, o también la vida de Jesús, cómo él iba creciendo, una serie de historias que Jesús a veces pues estiraba la pata de las mesas que había construido San José, o Jesús niño que hacía animalitos, pajaritos del barrio y les daba vida, una serie de historias así, o a veces que Jesús ante un niño que se portó mal, pues lo mató, porque así hizo justicia. Bueno, eran como narraciones algo fantasiosas. Algunas tenían elementos verdaderos, otras no eran del todo correctos. Por ejemplo, de evangelios apócrifos, nosotros sabemos hasta la fecha los nombres de los que fueron los Reyes Magos.